Hoy nos metemos de lleno con el hombre que, se podría decir, apretó el botón de arranque de toda la filosofía occidental. Y todo gracias a una sola idea. Una idea tan simple en apariencia, pero tan revolucionaria que cambió por completo nuestra manera de ver el mundo. Hablamos, claro, de Tales de Mileto. A ver, para entender la magnitud de lo que hizo Tales, primero tenemos que viajar a un mundo sin ciencia. Un mundo donde el trueno no era un fenómeno eléctrico, sino la furia de Zeus, donde una buena cosecha no dependía del clima, sino del favor de Deméter. El universo entero era un gran drama protagonizado por dioses. Las respuestas no se buscaban en la naturaleza, se buscaban en caprichos divinos. Este era el panorama, y Tales estaba a punto de romperlo en 1000 pedazos. Y ojo, no pensemos en Tales como un soñador encerrado en una torre de marfil, para nada. Él era una figura pública importantísima en Mileto, que en ese entonces era como el Silicon Valley del mundo antiguo. Un puerto lleno de vida, un cruce de caminos para el comercio, la cultura y, sobre todo, para las ideas. Tales era un hombre de acción, un intelectual con los pies en la tierra. Su biografía está llena de momentos que parecen sacados de una leyenda. El más famoso, sin duda, es cuando predijo un eclipse solar en el 585 a.C. Imaginen esto. Según cuenta el historiador Heródoto, la predicción fue tan exacta que detuvo en seco una batalla que se estaba librando. Los soldados, al ver que el día se convertía en noche, simplemente soltaron las armas. Esto no era magia, era observación pura y dura. Era un hombre buscando patrones en la naturaleza. Y su talento era increíblemente versátil. Medir las pirámides lo hizo con un método ingenioso, usando solo su sombra y la del monumento. Sentó bases cruciales para la geometría que usamos hoy. Daba consejos de estrategia a líderes políticos. Y hay una anécdota genial. Para callar a los que se burlaban de que la filosofía no servía para nada práctico, usó sus conocimientos para prever una cosecha de aceitunas espectacular, alquiló todas las prensas de la ciudad por adelantado y, se hizo de oro, demostrando que un filósofo puede hacer dinero si le da la gana. Claro que también está la otra cara de la moneda. Platón nos cuenta la famosa historia de Tales, tan concentrado mirando las estrellas mientras caminaba, que no vio un pozo y se cayó adentro. Esta anécdota nos regaló el arquetipo del sabio distraído, ¿no? Un toque de humanidad para una figura que de otro modo parecería sobrehumana. Pero aquí es donde la historia da un giro. Más allá de todos sus logros prácticos como ingeniero, astrónomo o estratega, Tales dio un salto conceptual que lo separó de todos los que vinieron antes. Dejó de resolver problemas concretos para plantear el enigma de los enigmas. Y esta es la pregunta. Por primera vez en la historia del pensamiento occidental, que sepamos, alguien mira a su alrededor, ve las rocas, las nubes, los árboles, los animales, y en lugar de preguntar quién lo hizo, se pregunta de qué está hecho. Estaba buscando un principio único, una explicación que viniera de la propia naturaleza, no de un mito. Y su respuesta fue de una simpleza casi desconcertante. Agua. A primera vista uno piensa, ¿en serio? ¿Un genio como Tales diciendo que una piedra es agua? Suena ingenuo. Pero la verdadera genialidad no está en la respuesta en sí, sino en lo que esa respuesta implicaba. Muy bien, vamos a desempacar esto, porque aquí está el verdadero corazón de su revolución. Tales no estaba diciendo que una roca es H2O en el sentido químico. Estaba introduciendo una de las ideas más potentes y duraderas de la historia. La idea de que existe un sustrato permanente. El término técnico que acuñó a Aristóteles mucho después es hypokimenon, literalmente lo que yace debajo. Es la idea de que bajo toda la superficie de cambios que vemos, el hielo que se derrite, la madera que se quema, hay algo fundamental que no cambia. Un algo que no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Aristóteles usó una analogía fantástica para que lo entendamos. Pensemos en Sócrates. El sustrato es Sócrates. Un día, Sócrates aprende a tocar la lira. Ahora es Sócrates músico. Cambió, pero sigue siendo Sócrates. Años después, se olvida de tocar. Ahora es Sócrates no músico. Volvió a cambiar, pero el Sócrates esencial, el sustrato, sigue ahí. Esa es la idea.
una base que permanece mientras las cualidades van y vienen. Entonces, para Tales, el agua era su candidato a ser ese sustrato universal. ¿Por qué el agua? Probablemente porque la veía en todas partes y en todos los estados, líquido, sólido como el hielo, gaseoso como el vapor. Veía que la vida dependía de ella. Así que, para él, la madera, el aire o la sangre no eran cosas distintas, sino diferentes manifestaciones de esa única realidad fundamental. La diversidad del mundo era, en el fondo, una ilusión. Y si llevamos esta idea hasta el final, las consecuencias son para volar la cabeza. Si todo es solo una modificación de una sustancia única y eterna, entonces piénsenlo. Nada realmente nace y nada realmente muere. Los conceptos mismos de creación desde la nada y aniquilación total simplemente dejan de tener sentido. Esta idea fue tan potente que los filósofos que vinieron después la llevaron a su extremo más lógico. Parménides de Elea, por ejemplo, hizo un razonamiento demoledor. Si la realidad es de verdad una, única y permanente, entonces todo el cambio que percibimos con nuestros sentidos, el movimiento, el paso del tiempo, todo, no puede ser real. Tiene que ser una gigantesca ilusión. Lo que Parménides decía es que la verdadera realidad, el ser, simplemente es. No tiene pasado ni futuro. Es un eterno ahora, inmóvil, completo, perfecto. El mundo que vemos, el mundo del cambio, es para él una simple opinión, una historia que nos contamos, pero no la verdad última. La conclusión final es esta. Lo que llamamos nacimiento es simplemente una nueva combinación de elementos que ya existían, y la muerte es solo la separación de esos mismos elementos. Nada nuevo entra en existencia, y nada es destruido por completo. Todo es una constante reorganización del mismo material eterno. Y así es como esa idea, que empezó con la sencilla propuesta del agua, desató una búsqueda de 2600 años que prácticamente define toda la historia de la filosofía y de la ciencia occidental, la búsqueda de la materia fundamental de la realidad. El propio discípulo de Tales, Anaximandro, dijo, no es el agua, es algo más básico, el apeiron, lo infinito e indefinido. Luego vino Empédocles y propuso que no era una, sino 4 sustancias: tierra, agua, aire y fuego. Anaxágoras habló de infinitas semillas de todo. Y finalmente, Demócrito llegó a la idea de los átomos, partículas eternas e indivisibles. Todos, absolutamente todos, estaban jugando en el tablero que Tales había creado. Esto lo ilustra a la perfección toda la historia de la metafísica, de la física, de la química. En cierto sentido, es una larguísima conversación que se remonta a ese primer y audaz intento de Tales en Mileto por encontrar la unidad que se esconde detrás de la aparente diversidad del mundo. Y esto nos deja con una pregunta que, seamos sinceros, sigue más viva que nunca. ¿Qué es lo realmente real? ¿Es el mundo que tocamos y vemos? ¿El mundo que cambia a cada instante? ¿O es la realidad subyacente que nos describe la ciencia? Ese mundo de partículas y leyes inmutables que no podemos percibir directamente. La búsqueda que inició Tales, en el fondo, todavía no ha terminado.